Bueno, gente, vamos comenzando entonces, ¿les parece? Estaba mirando el título que le pusimos a la charla y corre el riesgo de ser dos charlas en una, ¿no? Porque es la situación en Perú, todo el proceso, que es un proceso muy intenso, muy rico, y el legado de Mariátegui, que también es un tema que da para hablar largo y tendido. Vamos a intentar no hacer dos charlas en una, hacer una sola y concentrarnos sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso peruano y sí después en qué medida algunas de las ideas de Mariátegui, que son muy amplias y no son solamente ideas referidas a la realidad peruana, nos pueden servir para entender lo que está pasando. La idea que teníamos es que abra Mauri, para quienes no lo conozcan, él es docente de la Cátedra de Historia de América Latina, un compañero con el que venimos trabajando y haciendo diversas cosas a lo largo de estos últimos años. Conocedor de la historia latinoamericana en detalle. Entonces queríamos convocarlo a Mauri para que él aporte elementos de una mirada más amplia desde el punto de vista del proceso histórico actual, remontándonos un poco a las décadas previas para entender lo que está pasando hoy. Y yo después voy a hacer algunas puntualizaciones sobre determinadas ideas de Mariátegui que sería interesante, primero para quienes no conozcan a Mariátegui, quién fue Mariátegui, muy brevemente, y después qué ideas de las que él planteó podemos rescatar hoy. La idea es hacer una primera ronda de intervenciones de alrededor de unos 20 o 25 minutos, Mauri, yo voy a hablar un poquito menos, y después abrir a preguntas o comentarios y en todo caso hacer una segunda ronda de intervenciones nosotros dos también. Pero bueno, iremos viendo cómo se desarrolla también la discusión. Así que le paso la palabra al Mauri. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Gracias a las compañeras, a los compañeros, a Juan por la convocatoria. Me pareció una propuesta muy interesante, muy positiva porque, es necesario, me parece, discutir qué está ocurriendo en nuestra región, en América Latina, además de las discusiones que solemos tener, alcance nacional o local. Por lo menos con Juan venimos hace un tiempo charlando del espacio nacional, pero en un contexto un poco más amplio. Así que, la propuesta para hoy era discutir, intercambiar perspectivas sobre lo que está ocurriendo en Perú. Personalmente, no pretendo dar una explicación fuerte, taxativa, de qué es lo que ocurre en el Perú, por qué ocurre lo que ocurre, pero sí aportar elementos para tener una composición, un cuadro más completo de lo que está ocurriendo. Así que con ese objetivo, sin la pretensión, decía, de hacer una descripción exhaustiva, me parece que eso sería pretencioso, estando tan distante y sin contacto directo con los sucesos diarios, con un proceso muy complejo, muy dinámico, sí aportar algunos elementos. Y en ese sentido quería compartir con ustedes, por lo menos dos miradas, una con algunos antecedentes recientes de lo que ocurrió con el gobierno de Castillo y vinculado a ello una mirada quizá de mediana duración, podríamos decir, que se remonta unas cuantas décadas para poner en contexto lo más reciente de los sucesos políticos del Perú. Trataremos de cumplir esos objetivos, no hacer dos charlas en una. La idea me parece que recuperar un poco lo que ocurrió en el Perú reciente. Supongo que estarán informados de lo que ocurrió con la destitución de Castillo, por lo menos los acontecimientos inmediatos. Supongo que estarán leyendo La Izquierda Diario y por eso supongo que una información tendrán. Es un proceso que luego de la destitución de Castillo hemos recibido como muy poca información, hay como llamativamente, pero no es casualidad, muy poca información sobre las sistemáticas, profundas movilizaciones, sobre las luchas en las calles, un proceso que tiene, creo yo,
dos particularidades, que es una sistemática movilización social de diferentes puntos del país que llegan a Lima y una composición heterogénea de esas multitudes en las calles enfrentando la represión estatal. Esta es la otra característica, fuertemente reprimidas estas luchas en las calles, estas movilizaciones. La destitución de Castillo, permítanme decirlo así, aunque hay por ahí alguna cosa que precisar frente a ello, pero esta destitución que llevó al poder a la vicepresidenta Dina Boluarte, bueno, comenzó con actos duramente represivos en las movilizaciones, y las primeras consignas que pudimos leer, que pudimos escuchar, tenían que ver con una respuesta a la comunicación de la presidenta en funciones, que pretendía mantenerse en el gobierno y terminar la gestión de gobierno hasta el 2026. Y la respuesta de las consignas en las calles fueron rápidas, exigiendo un adelantamiento de las elecciones, que termine la sangrienta represión de los activistas y manifestantes, que se ponga de inmediato un proceso eleccionario, representativo, legítimo, pero el contenido de esas reivindicaciones progresivamente se fueron profundizando, no solamente pidiendo la libertad de Castillo, que fue detenido, sino exigiendo la convocatoria a una asamblea constituyente y a diseñar una nueva constitución que sustituya a la constitución de 1993, una constitución que es el emblema del neoliberalismo, promulgada e impulsada por Fujimori en 1993. En un contexto que tendremos que recuperarlo, quiero adelantar que aquella constitución que modificó las relaciones entre el Estado, la sociedad, imponiendo fuertemente un régimen de liberalización de la economía, un régimen con mucho peso en el mercado, se dio en un contexto de un gobierno fuertemente autoritario. En América Latina, recordemos que el neoliberalismo tuvo su experiencia primigenia en Chile con el gobierno dictatorial de Pinochet, una experiencia a nivel mundial pionera, el impulso de transformaciones neoliberales, pero en el caso del Perú también fue bajo un gobierno de signo autoritario. Fujimori cerró las instituciones, cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial y gobernó por decreto y apoyado por las clases dominantes de Perú, e impulsó las transformaciones que caracterizaron a un modelo neoliberal que, como les decía, modificó profundamente las bases de la economía y la sociedad peruana. Respecto de lo coyuntural, además de la destitución de Castillo, lo que debemos recordar que en Perú los últimos 6 presidentes, por lo menos desde el 2006, la prensa, los analistas de la prensa liberal dicen que Perú vive una cierta inestabilidad política o dificultades o inestabilidad para gobernar. Los últimos 6 presidentes, les decía, no han terminado muy bien sus gestiones, muchos de ellos están detenidos, y si no con causas, por enriquecimiento ilícito, por corrupción. En definitiva, creo que más que hablar de inestabilidad política como lo sugieren los analistas liberales, lo que podríamos pensar, y que muchos analistas ya lo sostienen, es que en el Perú lo que se vive desde hace unos años es una profunda crisis de legitimidad del régimen de dominación. ¿Bien? Eso lo demuestra que no solamente los presidentes han sido destituidos, sino, me parece que lo demuestran las masivas movilizaciones en las calles y el contenido político que expresan los sectores asalariados, sectores organizados en sindicatos, los jóvenes universitarios, estudiantes, campesinos y campesinas e indígenas que se han movilizado desde distritos del interior y más allá de departamentos, lo que podríamos llamar el interior, las provincias, ¿bien? Particularmente del sur, pero también del norte, pero particularmente del sur porque han sido de los departamentos más golpeados por el proceso neoliberal que se ha sostenido desde los 90 hasta la fecha sin interrupción. Bueno, dicho esto,
quizá podríamos pensar un poco más en una mirada de mediana duración. Cuando hablábamos con Juan de esta charla, yo le decía, sin duda que los 90 y el gobierno de Fujimori es un momento bisagra en la historia reciente del Perú, no hay duda de ello. Pero yo le proponía ampliar el recorte hasta los 80 porque me parecía pertinente hacer un recorte desde los 80 para acá por 2 o 3 razones. Primero porque al terminar la década del 80 y quizá los primeros años 90, fue el periodo de mayor y más intensa represión estatal, ya que a comienzos de los 80 y bajo un gobierno constitucional se habilitaron las leyes para combatir el llamado terrorismo. ¿Bien? Este es un antecedente muy significativo, porque entre 1981 y 1982 Belaúnde mediante decretos y leyes, definió el terrorismo, profundizó las penas para los delitos considerados como terrorismo y habilitó a las Fuerzas Armadas, ¿bien?, para combatir lo que se denominó la subversión, encarnada en Sendero Luminoso, ¿bien?, una decisión del Partido Comunista Peruano, convertido en una guerrilla de orientación maoísta, y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Principalmente esa década, ¿bien?, de fuerte conflicto, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como las leyes de criminalización de la protesta. Bien, ya que, y aquí viene para mí una de las conclusiones de esa década larga, si se quiere, de los 80, al término de esa década y la derrota militar, política de Sendero Luminoso, la derecha logró constituir no solamente la definición de un enemigo interno encarnado en la guerrilla, sino encarnado en cualquier expresión de izquierda radical. Bien. Al término de esta década, la derecha logró constituir como un enemigo, como una amenaza a la democracia y a cualquier intento de institucionalidad, a cualquier izquierda radical. Por supuesto que no solamente esto fue fruto de la derrota militar y política de Sendero, sino de las condenables y desacertadas políticas de Sendero Luminoso en los espacios en los que pretendía avanzar, tener conquistas políticas. ¿Bien? De manera que tenemos por lo menos estos dos aspectos que me parecen muy significativos al término de la década de los 80, esa derrota política militar que les permitió hasta las derechas lo que en la jerga política se conoce como el terruqueo actualmente, ¿sí?, que es que las fuerzas de derecha liberales asocian a cualquier expresión de izquierda a Sendero Luminoso o al llamado terrorismo, ¿bien?, para desacreditar, deslegitimar sus políticas, su discurso. Por eso Castillo, no sé si recuerdan, en su campaña política se presentaba con un lápiz en la mano, un gran lápiz, no solamente haciendo referencia a su ligación con los docentes, con la docencia, sino haciendo referencia a su distancia con las armas, ¿bien?, ya que había una fuerte campaña de desprestigio de Castillo, como de otras izquierdas, para asociarlo al terrorismo, asociarlo a las organizaciones guerrilleras. Por supuesto que ese proceso de algo más de una década, del conflicto entre la guerrilla y las fuerzas del Estado y fuerzas paraestatales, tienen 1000 aristas, que creo que no es conveniente, no tenemos el tiempo, no es el tema. Se desprenden miles de discusiones y creo que muchas de ellas merecerían un espacio aparte, digamos, ¿no? Pero sí me parece señalar estas dos cuestiones: la relativa marginalidad y el desprestigio que las izquierdas tienen al final de esa década, y finalmente un proceso que se remonta un poco más atrás, bien, que es la reforma agraria que se impulsó durante los años 70 y que marcó una serie de transformaciones. Bien, es una reforma agraria que se lleva adelante bajo el gobierno militar de Alvarado y que no solamente liquidó la oligarquía, sino que introdujo ciertas tendencias en el espacio rural muy significativas. Una de ellas
es la migración campo-ciudad, que se muestra como una tendencia fuerte en los 80 y que hasta la fecha es una tendencia muy marcada en el comportamiento demográfico. ¿Bien? Después creo que podemos retomar esto, pero podríamos adelantar que hacia los años 1960, 1970, más del 60% de la población vivía en el Perú en espacios rurales. Bien. Y hoy esa proporción se ha invertido. Más del 60% de la población actual del Perú vive en espacios urbanos, principalmente en la costa. Bien. La migración es más, tiene como un patrón bastante claramente identificado, que es desde la sierra a la costa. Desde Mariátegui muchos hemos aprendido que el Perú, además de sus profundas divisiones de clases, sus clivajes étnicos, tiene el Perú una geografía con 3 grandes regiones que su historia con muchas dificultades ha podido integrar penosamente. Una gran región de la selva, la sierra y la costa. Bien, no quiero spoilearle nada a Juan, pero digamos, es una característica de ese proceso migratorio que se refuerza mucho en los 80, no solamente como consecuencias de esta reforma agraria, sino por supuesto del conflicto entre la guerrilla y las fuerzas estatales, que supuso, además de un número altísimo de víctimas, cercano a 70.000, algunos cálculos señalan 80.000 muertes, sino también un número muy significativo de desplazados, ¿bien? Y desplazadas, del campo a la ciudad. Bueno, eso al término de los 80. La década de los 80 termina con una experiencia del APRA, bien, bastante fallida, con muchas dificultades en la economía, un gobierno que intentó restituir la dominación de cierta burguesía industrial en el Estado y que en su fracaso como resultado de las tendencias macroeconómicas en la región y por, bueno, algunas habilidades propias, por supuesto, nos dieron como resultado que hacia 1990 el espectro político estaba, bueno, de alguna manera muy fragmentado, con partidos tradicionales con poca credibilidad, los sectores populares muy disconformes por el proceso inflacionario y otras variables que afectaban sensiblemente su economía, y ello dio como resultado un escenario muy favorable para la derecha en el contexto de ascenso neoliberal, que en la región, bueno, tenemos como bastante experiencia sobre lo que ocurrió en los años 90, por aquí también hemos atravesado los desastres del neoliberalismo, pero que para la mayoría de los analistas supone la llegada de Fujimori y sus transformaciones una muy aguda modificación de las relaciones entre mercado y sociedad. Modificó el rol del Estado, bueno, llevó adelante un proceso muy profundo de privatizaciones, y el paquete, digo, más general de adecuarse al consenso de Washington, del cual no vamos a señalar mucho, pero claramente comenzó un proceso de hegemonía neoliberal que presentó al Perú para las clases dominantes de América Latina casi como un milagro, ¿bien? Porque indicaba en sus cifras de crecimiento, del PBI, un notable crecimiento. Era la economía, para los economistas liberales, la economía más dinámica de la región. Lo fue durante la segunda mitad de los años 90, la primera década de este milenio. Sin embargo, el balance económico también, por supuesto, tenía por abajo grandes transformaciones, ¿bien? Aunque algunos indicadores sostienen que habría disminuido la pobreza, ese proceso de transformaciones bajo el impulso de políticas de libre mercado, lo que creció muy significativamente fue la desigualdad, ¿bien? Allí no solamente la desregulación del trabajo hizo mella entre las clases asalariadas, los trabajadores urbanos y rurales, sino también que se desreguló o se liberalizaron el acceso a los bienes primarios. Fujimori impulsó una fuerte reprimarización de la economía, una apertura hacia la inversión extranjera directa
que tenía antecedentes en los 80, pero que se profundizó, que generó un marco legal que favorecía las inversiones extranjeras y daba garantías legales para, no solamente para los beneficios, sino, digamos, para generar las condiciones políticas que permitan conseguir esos beneficios. Y la desregulación de los bienes primarios, pues se abandonaron cualquier discusión respecto a el fortalecimiento de la industria, mercado interno, y se profundizaron la exploración y explotación de bienes primarios, no solo los tradicionales, la minería y el petróleo, sino progresivamente, y ya más cercanos en el tiempo, otros recursos como la pesca y los recursos forestales se convirtieron en el botín del capital extranjero radicado en el Perú, asociados a las clases dominantes. Bueno, para ir cerrando esta primera intervención, digamos, me parece que en el Perú, que podríamos caracterizarlo sin dudas como una economía periférica, altamente dependiente de la exportación de bienes primarios, subordinada sin duda al capital internacional, con una continuidad de las políticas neoliberales desde los 90, y quizá a diferencia de otras experiencias en América Latina que tuvieron una década de gobiernos nacional y populares que impulsaron los mercados internos y que también habilitaron el acceso del gran capital a los bienes primarios, lo que algunos autores o autoras llaman el neoextractivismo, que se profundizó en toda la región, más allá del signo político del gobierno. Creo que es un consenso de las clases dominantes en la región, aliadas al capital extranjero internacional. Quizá lo que caracterizó justamente al Perú fue su ininterrumpida continuidad de gestiones de corte neoliberal y una presencia muy marginal de la izquierda, altamente estigmatizada y condenada por un discurso que le identificó como el enemigo interno. Bueno, yo quería compartir dos preguntas, pero en todo caso, como ya estamos ahí más bien redondeando los 25 minutos, bueno, en todo caso las adelanto, ¿bien? Y podemos intercambiar algunas preguntas o algunas respuestas. Pero dicho esto que hemos comentado, digamos, en una perspectiva de mediana duración y quizá algunos elementos para pensar la crisis de legitimidad del régimen de dominación burgués, lo que me interesaba compartir con ustedes como interrogante es si efectivamente desde las transformaciones que hemos recuperado entre los años 80 y los 90 se cambió la estructura de clases respecto a esa representación que teníamos del siglo XX como un Perú no solamente rural, sino con nichos de un proletariado urbano claramente identificables, bien, con sectores campesinos e indígenas organizados en comunidades. Si esa estructura clásica, digamos que nos representamos algunas personas con algunos años ya, de una estructura social propia del siglo XX, si no fue modificada por tres décadas de neoliberalismo ininterrumpido, ¿bien? Y si no habría que hacer algunos ajustes en esa imagen que tenemos de la estructura social del Perú, para poder pensar la composición social de las luchas actuales, las formas de organización que están emergiendo actualmente en esta situación de crisis y, bueno, pensar por supuesto qué respuestas o qué iniciativas como personas vinculadas a una organización de clase como es la que estamos aquí discutiendo. Bueno, eso por ahora. Bueno, yo esto último que dijiste lo voy a tomar al final, así que ahora voy a hacer un rodeo para llegar un poco a los problemas estratégicos que plantea el movimiento actual en el Perú.
Bueno, esto es un tema que lo hemos conversado otras veces acá y en otras instancias, la cuestión de que desde la crisis del 2008 el desprestigio del capitalismo en su incapacidad de generar soluciones a situaciones difíciles de las masas ha redundado en cierto prestigio del marxismo, en cierta recuperación de autoridad del marxismo. Pero en el caso de América Latina es muy fuerte la ideología de que el marxismo es algo de Europa o es eurocentrista y que para entender la realidad latinoamericana hay que usar conceptos del sur y planteos de ese tipo, que bueno, ahora es algo que de hace ya varias décadas viene impulsando la llamada opción decolonial o la ideología decolonial, que es una especie de sentido común, sobre todo en determinadas universidades, institutos terciarios, en sectores académicos, ¿no? Entonces yo creo que el proceso actual de Perú y la reflexión sobre la vigencia de determinados análisis que hizo José Carlos Mariátegui, que es uno de los marxistas más importantes que hubo en América Latina y el principal que hubo en Perú, bueno, es una buena oportunidad para volver a discutir y reflexionar no solo sobre la vuelta de la lucha social o de la lucha de clases, sino también sobre qué cosas puede plantear el marxismo para pensarla, para pensar su dinámica, para pensar sus problemas de estrategia y sus alternativas posibles, ¿no? Entonces vamos primero voy a plantear algunas cosas muy breves sobre quién fue José Carlos Mariátegui y después tratar de vincular algunas de las cuestiones que él pensó con los problemas que estaba comentando Mauri. Bueno, Mariátegui, repaso muy básico de su biografía, nace en 1894, hacia 1916-17 ya es un personaje conocido del ambiente periodístico y literario en Lima. En 1919 apoya junto con César Falcón el proceso de las luchas obreras y de la reforma universitaria. El gobierno de Augusto Leguía, que estaba iniciando lo que luego sería una larga dictadura conocida como el oncenio, lo exilia de una forma medio extraña, lo mandan como agente de prensa del gobierno peruano a Europa, y Mariátegui hace todo un recorrido por la Europa de la primera posguerra, donde algunas ideas progresistas o de izquierda más o menos difusas que ya tenía se consolidan como ideas más claramente socialistas y marxistas. Toma contacto con el movimiento obrero europeo, con el proceso de los consejos de fábrica en Italia, sigue de cerca la revolución alemana, la revolución húngara, obviamente la revolución rusa, que son todos temas que a su vuelta al Perú en 1923 él va a tomar como cuestiones fundamentales que la clase trabajadora del Perú tiene que conocer para pensar sus propias luchas, ¿no? En 1923, cuando Mariátegui vuelve a Perú, después de ese periodo en Europa, participa de la Universidad Popular Manuel González Prada, que la dirigía Víctor Aya de la Torre, que es un personaje que va a tener mucho peso en la biografía política de Mariátegui, que luego sería el fundador del APRA. Y bueno, el gran caudillo nacional populista peruano, ¿no? de la primera mitad del siglo XX. Bueno, Aya de la Torre lo invita a esta Universidad Popular, donde Mariátegui lo primero que hace son unas conferencias sobre la historia de la crisis mundial. Que esto es muy importante y no nos vamos a detener en esto porque no es el tema de la charla, pero sí es importante señalar que Mariátegui en general, incluso en las perspectivas marxistas, cuando es reivindicado se lo toma como un pensador de la cuestión nacional o de la cuestión peruana o de la cuestión indígena casi exclusivamente. Y hay muy poco interés en la mayoría de las perspectivas en las cuestiones internacionales que Mariátegui analizó y discutió, y sobre las cuales desarrolló incluso elementos de una teoría política, que después me voy a referir un poco sí, a algunas cuestiones más generales teóricas, ¿no? Pero bueno, yo todo este tema lo voy a abordar en un libro que estoy terminando, que espero que pueda salir antes de la mitad de este año, que se va a llamar Mariátegui, Teoría y Revolución, donde vamos a tratar de ofrecer una mirada lo más amplia posible sobre el conjunto de cuestiones que Mariátegui abordó. En este caso le vamos a dedicar obviamente, más espacio a los problemas que tienen que ver con Perú, con la historia de Perú, con la revolución en América Latina y en Perú y con la cuestión indígena, ¿no?
Y en este aspecto una cuestión importante para señalar es que Mariátegui es el primer marxista que hace un abordaje de la problemática de los pueblos originarios en América Latina, que en ese momento a nadie le decía pueblos originarios, le decían la cuestión del indio, o sea, término totalmente impropio para la época actual, pero es el primer análisis que intenta vincular la problemática de los pueblos indígenas con los problemas de la estructura económica y social, en este caso del Perú. Desde antes de las elaboraciones de Mariátegui, que son elaboraciones que él inicia centradas en las cuestiones nacionales peruanas y en la cuestión indígena, especialmente a partir de 1924, había obviamente gente que se preocupaba por la situación de los indígenas. Empezaba a haber una literatura indigenista que no era escrita por indígenas, pero sí por gente que era solidaria con los pueblos indígenas. Entre ellos, bueno, es muy conocida La Tempestad en los Andes de Valcárcel, ¿no? Que es un libro hermoso que da esta idea de los indígenas bajando la sierra como una tempestad para dar vuelta a todo. Bueno, un escritor que Mariátegui respetaba mucho, aunque no estaba muy de acuerdo con las cosas que pensaba políticamente. Pero Mariátegui es el primero que dice, esto no es un problema de filantropía, no es un problema de que vengamos nosotros a darle a través del Estado de educación a los indígenas, ni cosas por el estilo. Es un problema que está vinculado directamente a la estructura económica del país, dominada por el latifundio, en el marco de una economía internacional que es imperialista, ¿no? Obviamente la estructura agraria del Perú cambió muchísimo de esa época hasta la actualidad, o sea que no podemos señalar que es exactamente igual la situación. Pero sí podemos tomar esta idea fundamental de que la reivindicación de los pueblos indígenas no pasa solamente por las cuestiones simbólicas, sino que tiene que ver con crear condiciones para la emancipación material de la gente que forma parte de los pueblos originarios, y en particular en el caso de Perú, considerando que era la mayoría del país. Que esa es la otra cuestión que va a plantear Mariátegui. O sea, Mariátegui sobrevaloraba un poco la homogeneidad de la nacionalidad argentina, la tomaba un poco como modelo, para decir que la nacionalidad peruana era algo que todavía no estaba formado y que no se podía formar en la medida en que el Perú oficial dejaba fuera a 3/4 partes de la población, que eran los indígenas. Entonces, bueno, esto es algo que me parece que es un primer aspecto importante para tener en cuenta y que opera en el proceso actual también, porque nosotros estamos viendo hoy el protagonismo que tienen las comunidades del sur de Perú, que son compuestas abrumadoramente por poblaciones originarias, el protagonismo que están teniendo en el proceso de movilización y de lucha, y cómo sus formas de organización comunitaria juegan un papel fundamental para poder garantizar esta especie de lucha de larga duración donde la gente se va movilizando masivamente a Lima. El gobierno dice lo bancan los terroristas, lo bancan los narcotraficantes, porque no entiende cómo gente pobre puede juntar recursos para hacer una manifestación masiva, y justamente en la forma de organización comunitaria propia de los indígenas que Mariátegui en su momento reivindicó, tenemos una clave que explica por qué ese tipo de movilización se puede sostener aunque no tenga ningún apoyo extraordinario ni sea de sectores sociales que tengan un buen pasar económico, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión, el análisis de la centralidad que tiene el problema indígena para entender cualquier tipo de cambio social revolucionario en los países latinoamericanos donde los indígenas son una mayoría de la población, como es el caso de Perú. La vinculación con el problema estructural y económico, que en el caso de Mariátegui está muy ligado a la discusión del latifundio, que no sería exactamente la discusión actual, pero que sí podemos tomar desde el punto de vista de la necesidad del cambio estructural económico y social para la emancipación de los indígenas. Y otro aspecto también importante para considerar es esta reivindicación del comunitarismo indígena, que es un tema que desde otra óptica lo analizó el Marx de la época tardía, cuando discute la comuna rural rusa,
¿no? Ustedes sabrán que a pesar de que el marxismo ruso se hizo luchando contra los populistas, Marx tenía bastante buena relación con los populistas rusos, que es algo que a los marxistas rusos nunca les gustó mucho reconocer, a decir verdad, vamos a decir la verdad. Marx tiene unos intercambios de cartas con Vera Zasulich, que después hizo más marxista del marxismo ruso clásico, digamos, pero en este momento que estamos hablando era populista, o sea, era del grupo que pensaba que la revolución socialista en Rusia se podía hacer sobre la base del campesinado, y entonces le dicen, che, acá tenemos unos que dicen que son marxistas, que dicen que en Rusia se tiene que desarrollar el capitalismo antes de que haya revolución socialista. ¿Usted qué piensa? Y Marx hace unos borradores de cartas, bueno, escribe varias, yo qué sé, pero la respuesta de Marx concretamente, yo nunca dije que todos los otros países tienen que pasar por los mismos estadios de desarrollo por lo que pasó Europa Occidental, y particularmente en el caso de la comuna rural rusa, si se pudiera sostener la producción comunitaria en el contexto de una revolución socialista en Occidente, podría Rusia evitarse los males de pasar por el capitalismo de pequeña propiedad en el campo, ¿no? Después de esto hay muchas discusiones, análisis de hasta dónde Marx pensaba que efectivamente se podía hacer una revolución socialista en Rusia o no, y cosas por el estilo. No es el tema, digamos, que nos interesa especialmente hoy. Pero sí es importante señalar que Mariátegui, de estos debates que se publicaron en ruso en 1926, conocía solamente algunas cosas, no conocía en particular este intercambio de cartas, sí conocía quizás otros textos que fueron incluso publicados en la revista Mauta, ¿no? Un artículo de George Sorel, que era una referencia muy grande para Mariátegui, que mencionaba los análisis del Marx tardío sobre la posibilidad de desarrollar el socialismo incorporando la comuna rusa. Y Mariátegui, sin conocer mucho o teniendo un conocimiento parcial de estos debates, hace un análisis original sobre lo que es la historia de la comunidad indígena en el Perú, por la cual él dice el socialismo en el Perú y en América Latina se va a apoyar en esta institución. No va a consistir en que primero hacemos un capitalismo moderno emulando el desarrollo del capitalismo inglés, entonces se hace un país moderno, entonces los indígenas son considerados una excrescencia del pasado que tiene que ser superada, y después recién de eso, cuando se desarrolle la fuerza productiva, podemos pensar en la revolución del socialismo, sino que al revés. Mariátegui piensa en términos de lo que se podría denominar, como dijo Trotsky, un desarrollo desigual y combinado. ¿Sí? Dice, la revolución socialista, la revolución del Perú va a ser socialista porque el Perú está inmerso en la economía mundial, porque la lucha de clases del proletariado también existe en el Perú, pero también porque hay una tradición comunista indígena que tiene que ver con la comunidad, que fue utilizada por el Imperio Incaico, sobrevivió a la colonización y sobrevivió como pudo a la República Liberal. Entonces, no se puede pensar una revolución socialista en este país sin tomar en cuenta que esta organización social comunitaria existe desde antes que exista el capitalismo en el Perú y a nivel mundial. Entonces, una cuestión muy importante, hay un libro de Claudio Berríos Cavieres, que es un investigador de la Universidad de Valparaíso, que es un amigo de la casa, que se llama Así una modernidad arcaica. Y él agarra esta misma idea, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo decía, del desarrollo desigual y combinado. Mariátegui no dice hay que volver al pasado, se puede restaurar el imperio incaico o cuestiones por el estilo, que sí pensaban otros indigenistas. Pero no desconoce la tradición previa, no dice vamos a llegar al comunismo porque las máquinas van a producir tanto que entonces llegamos al comunismo, que quizás también pensaba eso porque Mariátegui era un gran admirador del maquinismo moderno, ¿no? Pero él logra unir la idea del socialismo como un movimiento moderno con la institución de la comunidad, que es una institución arcaica, ¿sí? Y no ve ningún problema en que esas dos cosas se puedan combinar, y se pueden combinar porque están combinadas en la realidad, porque la clase trabajadora también es indígena, que esa es una de las discusiones muy importantes que da Mariátegui. Mariátegui en 1926 funda la revista Mauta,
que es una revista en la que se trata de hacer como un proceso de esclarecimiento de las ideas de los sectores combativos o de vanguardia o revolucionarios, como ellos mismos se autodenominaban, y genera toda una polémica en torno de la cuestión del indigenismo, donde intervienen distintas posiciones, desde los que decían hay que matar a todos los blancos, hasta los que decían hay que darle derecho a los indígenas, pero dentro de un Estado moderno burgués, hasta los que eran más abiertamente socialistas. Y bueno, ahí Mariátegui tiene unos debates con un escritor que era Luis Alberto Sánchez, que decía esto. Él usa una palabra que nosotros no utilizamos en Argentina: esto es un batiburrillo indigenista, dice el tipo, ¿no? Es como una mezcolanza, mete todos los indigenistas a decir cualquier cosa y no se sabe cuál es la posición de la revista. Entonces Mariátegui, con muy buen tino, le dice algo que yo quería leer, es muy cortito, porque me parece que sintetiza bien su posición. Él dice: el indigenismo de los vanguardistas no le parece sincero a Luis Alberto Sánchez. No tengo por qué convertirme en fiador de la sinceridad de ninguno. Es a Sánchez, además, a quien le toca precisar su acusación, especificando los casos en que se apoya. Lo que afirmo por mi cuenta, dice Mariátegui, es que de la confluencia o aliación del indigenismo y el socialismo, nadie que mire al contenido y a la esencia de las cosas puede sorprenderse. El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú las masas, la clase trabajadora, son en sus 4/5 partes indígenas. Nuestro socialismo no sería, pues, peruano, ni siquiera sería socialismo si no se solidarizase primeramente con las reivindicaciones indígenas. Ni se descubre nada de artificio si se reflexiona 2 minutos en lo que es el socialismo. Esta actitud no es postiza, ni fingida, ni astuta. No es más que socialista. ¿Sí? Me parece una muy buena síntesis de cómo él pensaba que se podían vincular estos dos movimientos históricos distintos, pero convergentes, ¿no? El de la clase obrera moderna, producto del desarrollo del capitalismo, y el de los pueblos indígenas con sus propias tradiciones y sus propias costumbres. Para cerrar, para que no se haga largo y podemos hacer una ronda de discusiones, bueno, me van a quedar cosas para plantear después. En función de este análisis que hacía Mariátegui, él consideraba que el problema de la liquidación del latifundio en el Perú no se podía resolver sobre la base de una reforma agraria de tipo liberal individualista, que eso es muy interesante también porque históricamente los partidos comunistas latinoamericanos asociaron la pervivencia de ciertas estructuras conservadoras con la necesidad de algún tipo de revolución democrático-burguesa, como la llamaba el PC, ¿no? Entonces, bueno, como son países medio casi que son feudales, no se puede pensar en un gobierno obrero o en el socialismo. Primero tiene que haber una revolución democrático-burguesa como para que haya una etapa capitalista y bueno, y después sí, de mucho tiempo, algún día se podrá discutir una revolución socialista. Mariátegui, por todo este análisis que hace de la pervivencia de la comunidad, va a decir precisamente que eso no es así. Es decir, que no solo no se puede hacer, porque la burguesía no va a hacer una auténtica reforma que vaya contra los intereses de los grandes hacendados y del imperialismo, sino que además eso sería un paso atrás en relación con las costumbres de socialismo práctico que ya tienen las propias comunidades indígenas. Bueno, yo creo que esto, desde el punto de vista de lo que es un pensamiento sobre la revolución latinoamericana, es una de las cosas más originales que se han dicho. Porque incluso si pensamos en otros autores muy importantes, que incluso ahora son muy leídos o muy reconocidos, como puede ser, no sé, René Zabaleta Mercado o el propio Álvaro García Linera, aunque no tiene quizá la estatura teórica, ¿no?, de Zabaleta, o por lo menos para mí, son análisis que toman los problemas latinoamericanos o toman el problema del imperialismo, pero que no tienen la profundidad que tuvo Mariátegui para reconocer lo que es autóctono, lo que es propio y el peso fundamental que tienen las luchas indígenas, y a la vez unir eso con una perspectiva de ir más allá del capitalismo. Salvo por la Revolución Cubana y los grupos trotskistas, en la segunda mitad del siglo XX la mayoría de perspectivas de izquierda latinoamericana fueron todas de revolución por etapas, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer, como son países atrasados o semifeudales, hay que hacer revoluciones burguesas o democráticas,
o antiimperialistas o cosas así, pero socialismo no. Por eso los partidos comunistas durante mucho tiempo se opusieron a la Revolución Cubana, hasta que después finalmente la dirección cubana se hizo más claramente estalinista, entonces ahí hubo convergencia, ¿no? Entonces, Mariátegui es un gran precursor para pensar el problema de la revolución socialista en América Latina, pero también sigue teniendo actualidad, porque hoy por hoy, mismo con el proceso que estamos viendo, es muy difícil imaginar cualquier tipo de revolución en un país como Perú sin un protagonismo claro de las masas indígenas. Y ahí viene el otro aspecto que decía Mauri, uniéndose con el movimiento obrero. Y ahí, y con esto termino, tenemos otro problema, que es el de cuál es el movimiento obrero actual en el Perú. Que quizá nosotros desde acá no lo podemos analizar exhaustivamente, pero sí podemos decir algunas cosas. Mariátegui en su momento puso mucha energía en todo el trabajo preparatorio y fundacional de la CGTP, ¿no? De la Confederación General de Trabajo de Perú, o de Trabajadores de Perú, o del trabajo más de peronista argentino, ¿no? Él hizo mucho trabajo tanto doctrinario como de organización, de discusión, tratando de que se fundara una organización sindical en el Perú que superara la organización por oficios, que era algo que venía del anarcosindicalismo, y a la vez que la CGTP tomara como propias las reivindicaciones indígenas. No que, bueno, como somos un sindicato, solamente hablamos de la parte del salario y de las cuestiones puntuales de los trabajadores asalariados, sino que, si uno se fija, el programa y los estatutos de la CGTP incluye la reivindicación de las demandas de los indígenas. Hoy por hoy, la CGTP en ese momento la CGTP era un proyecto, era algo que se estaba formando, que todavía no tenía suficiente fuerza, que se basaba en algunos sindicatos que empezaban a pisar fuerte y organizar, pero tenía un mundo por delante. Hoy por hoy es una organización que está muy vaciada y que es poco representativa, en parte porque justamente por lo que decía Mauri de los cambios que hubo en la estructura de clases en el Perú en las últimas décadas. Hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo algunos datos acá, el 63% de los trabajadores están en empresas que son entre 1 y 5 empleados. ¿Sí? O sea, es un movimiento obrero mucho más atomizado de lo que fue en otros momentos del siglo XX. Hay altos niveles de informalidad y sobre todo en los lugares donde la gente más se está movilizando, donde más informalidad hay. Y también si uno mira los indicadores de PBI per cápita o de esperanza de vida y todo, también son peores en el sur y en algunos lugares del norte también que en la región de Lima. Entonces, hoy no tenemos en el Perú un movimiento obrero que esté en el centro de la escena y al cual los pueblos indígenas tengan que unirse, sino que en realidad tenemos una multiplicidad de manifestaciones de lucha en las cuales tienen mucho peso las comunidades indígenas o campesinas, y el movimiento obrero empezó a participar un poco más. Empieza a ver, o sea, la CGTP hace como 20 años, creo, no sé cuánto, que no convocaba una huelga general, convocó, empezó a haber paros de algunos sectores de trabajadores. Se abre la posibilidad de una confluencia, que es algo que Mariátegui había presentado estratégicamente como un problema central para cualquier tipo de movimiento de lucha de clase serio en el Perú. Pero hoy por hoy todavía estamos por detrás de eso, ¿no? De cómo lo pensó Mariátegui, que era, bueno, la unidad del movimiento obrero organizado en sindicatos y la unidad y con las comunidades indígenas que puedan hacer un proceso de revolución socialista, para lo cual también fundó en 1929 el Partido Socialista de Perú, ¿sí? Bueno, esa trilogía de sindicato, partido y comunidades indígenas, hoy por hoy, como lo había pensado Mariátegui, no existe. Entonces, bueno, es más una reflexión sobre cómo se podría conquistar una relación de fuerzas que nos acerque más a eso, que poder implementarlo en inmediato. Pero en cualquier caso siempre se tiene que basar en tratar de desarrollar lo más profundamente posible las propias tendencias del movimiento de masas que hay en la actualidad. Bueno, yo voy a parar acá, me quedaron algunas cosas, pero se me hizo un poquito largo, así que voy a cortar acá y abrimos para comentarios, preguntas, intervenciones y vamos después completando las cuestiones que faltan. A mí me gustaría que relacionen qué idea tenía Mariátegui de la reforma agraria
Y cuando Velasco Alvarado hace la reforma agraria, ¿por qué Mariátegui decía que no a esa reforma agraria? Tengo entendido que Velasco Alvarado hace la reforma agraria, pero no sé por qué fracasa. Y la otra era Acércate con el micrófono. la de... Vos dijiste que el golpe de estado de... ¿A quién derroca Alvarado? ¿A Belaúnde Terry dijiste? Belaúnde Terry es el primer presidente del periodo democrático. Y él lo derroca, el golpe de Alvarado. No. Porque acá los nacionalistas, es decir, realmente alababan mucho la reforma que hizo Alvarado. Hizo confiscaciones, la Petroleum, me parece. Y a mí me gustaría saber eso. ¿Por qué Mariátegui decía que no a esa reforma agraria? Buenas noches. Muy interesante el tema. Y, digamos, yo pensaba que se dan dos procesos en un tiempo, digamos, muy corto, donde dos modelos socioeconómicos de consolidación neoliberal, que hasta la tiene expresada en su constitución, en el caso de Chile y en el caso de Perú, comenzaron a eclosionar. Bueno, en Chile con el estallido social, que creo que todas y todos conocemos, y en Perú con una dinámica que también viene con mucho movimiento, digamos, de tensión, de crisis sociales, etc. Pero las diferencias entre Perú y Chile son bastante importantes. Perú tiene divisiones socioétnicas más fuertes y además divisiones de tipo regional. Y mi pregunta es si se puede decir que en Perú existe una hegemonía neoliberal o de derecha real, o al menos expresada dentro de la construcción política, porque, a ver, una cosa, pensando en términos gramscianos, ¿no?, es el predominio económico, pueden llegar a tener las élites, hasta el control mediático, etc. Pero inclusive Fujimori, primero, el populismo peruano no es el del peronismo en la Argentina, prácticamente nunca gobernaron, gobernó un periodo neoliberal, con muchas crisis de tipo económica. El reformador peruano es Velasco Alvarado, y es un militar autoritario, aunque reformista. Digo, si en el Perú se puede hablar de que existe una hegemonía neoliberal de esas características, porque uno ve una sociedad muy fragmentada desde el punto de vista de las clases, de los grupos sociales, pero también territorial. Y la segunda pregunta es, ya pensando, digamos, en Mariátegui, que veía este campesinado, digamos, indígena como el actor social de la revolución, sí, en función de lo que contaba Mauricio, con esa traslación demográfica, donde ahora la mayoría de la población no está en la parte andina, sino que la encontramos en la costa, sino habría que pensar en otro tipo de articulaciones, porque además de la zona andina que se estaba movilizando, uno encuentra en cierta repercusión, que son las que le están poniendo la espalda al soporte a las masas que vienen, digamos, a zona andina, en Lima, en esas ciudades, que es población urbana que vive en las barriadas peruanas, que es totalmente informal. Y esta es una característica, señaló Mauricio, que el Perú se urbanizó, pero se informalizó desde el punto de vista laboral. Entonces, cuando pensamos de movimiento obrero, ¿cómo podemos vislumbrar un movimiento obrero que en gran medida está basado en trabajadores y trabajadoras que son de carácter informal? En algunas estadísticas hablan del 70% que trabajan en la informalidad. Recordemos la época del COVID, el ejército peruano boleteando gente en la calle, porque sí o sí tenía que salir a trabajar para comer. Bueno, estas serían, digamos, las dos preguntas. La mía es cortita. Yo quiero saber qué caracterización hace la izquierda revolucionaria de Sendero Luminoso. Yo solamente por lo que planteaba recién Rolando, que me estaba pensando lo mismo o sea, venimos del proceso chileno, entonces por ahí se podían profundizar la visión que tienen ustedes de la consigna de Asamblea Constituyente, porque un poco venimos escribiendo que en Chile la Constituyente fue una forma de desvío del régimen
después de la huelga del 12N, que fue una huelga muy importante, pero fue un intento de desvío del régimen a la revuelta. Acá la Asamblea Constituyente es como que surge, ¿no?, de todo este proceso y este sector que tiene que ver con los sectores rurales y todos estos nuevos trabajadores informales que están por fuera de esa Constitución del 93, de Fujimori. Entonces pareciera ser un movimiento que más bien se impone desde abajo hacia arriba. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos dos procesos para pensar también esto que planteaba Juan, sobre todo al final, sobre cómo pensar la unidad entre lo rural y los trabajadores en el proceso constituyente y como paso previo, digamos, a pensar la posibilidad de una revolución en Perú? Perfecto, sí. Bien, vamos entonces por partes. Mariátegui y la cuestión de la reforma agraria. Lo que pensaba Mariátegui, básicamente, primero, Mariátegui murió en 1930, que es algo importante para tener en cuenta porque Mariátegui no conoció los movimientos nacionalistas con base de masas que hubo en América Latina después de su muerte, obviamente, pero digo que no existía. El APRA recién se estaba armando cuando lo que comentaba Rolando, que en realidad tampoco fue como el peronismo, porque nunca estuvo así como no tuvo un gobierno de la época dorada como el de los años peronistas reivindicados después por los obreros y todo lo demás. Pero Mariátegui no conoció ese tipo de movimiento. Hay artículos de Mariátegui, por ejemplo, sobre la Revolución Mexicana de finales de los años 20, donde él critica a algunos que proponen un Estado interventor y dice es muy parecido a un Estado fascista. O sea, hay cuestiones, digamos, de los nacionalismos populistas con los que después el marxismo tuvo que ver cómo establecer un diálogo, porque eran apoyados por las masas, que en el momento que Mariátegui hace su experiencia política no existían. ¿Sí? Cuando empieza, en 1927, comienza la definición de Aya de la Torre de constituir el APRA como un partido nacionalista, como el Kuomintán latinoamericano, ¿no?, en referencia al Partido Nacionalista Chino. Mariátegui hace una discusión más fuerte sobre ese tema en 1928. Es decir, hay toda una serie de debates en los cuales se define una orientación estratégica para ese movimiento que era antiimperialista, latinoamericano, pro-indígena, pro-clase trabajadora también, porque Aya de la Torre también estaba a favor de la clase trabajadora y todo lo demás, que se define en un contexto de discusión en el cual no existía este tipo de nacionalismo, entre comillas, progresista o que buscaba hacer determinadas reformas para apoyarse en las masas, ¿sí? Habría que ver qué hubiera dicho Mariátegui si hubiera estado ante un proceso de reforma agraria promovido desde el Estado. Seguramente hubiera intentado comprenderlo y desarrollar una política independiente, pero sin tener una posición especialmente sectaria. Pero su oposición a la reforma agraria como solución del problema de la tierra no tiene que ver con una cuestión de diferenciación táctica, tiene que ver con la mirada que yo planteaba antes, que él reivindicaba, que es el tema de que la comunidad indígena era algo que merecía ser conservado en un proyecto socialista. Y por ende, que es lo que le había también dicho Marx a Verazazulis, bueno, lo que ustedes quieren hacer puede ser, no estaría mal, porque nos ahorraríamos el garronazo de que los campesinos rusos tengan que pasar por el desarrollo del capitalismo en el campo, ¿no? Entonces Mariátegui por eso dice que la reforma agraria no sería la solución del problema de la tierra. No hablaba de la propiedad, él hablaba de la propiedad, es decir, que los indígenas no poseían la tierra. Sí, pero pero habla en contra del latifundio, pero no dice que la solución al latifundio sea la parcela individual y transformar a los campesinos indígenas en pequeños propietarios agrarios. Eso es lo que él critica. Y dice y lo que plantea es que las medidas que fue tomando la República, que Mariátegui sí llegó a conocer, lo que hacían era perjudicar a la comunidad indígena sin tampoco terminar de desarrollar pequeños propietarios agrarios, porque tampoco iban hasta el final contra el latifundio, ¿no? Entonces, la posición de Mariátegui es esa básicamente.
Él considera que se puede hacer en América Latina y particularmente en el Perú una revolución socialista en la cual se unifique la clase trabajadora con el campesinado indígena y la comunidad como institución económico y social, incluso con todos los problemas que experimentaba en ese momento, se pudiera conservar como tal. Por eso yo decía en mi intervención la figura esta de nuestro amigo Berríos Cavieres de la modernidad arcaica. Porque no, Mariátegui está en desacuerdo con la idea de que, bueno, como el país es atrasado, entonces hagamos una reforma progresista, capitalista, para que haya un capitalismo nacional y ese tipo de cosas. Aunque nadie planteaba exactamente esa posición todavía en el debate, ¿sí? Esas son cosas que se desarrollaron posteriormente. Pero esa es básicamente la cuestión por la cual Mariátegui no propone una reforma agraria, sino que propone una revolución socialista. Eso se puede ver en el programa del Partido Socialista Peruano. Él dice: Perú es un país dominado por los monopolios y por la economía del imperialismo. Entonces él considera que la única forma de lograr la independencia de Perú es a través de una revolución llevada adelante por una alianza entre la clase obrera y el campesinado indígena, que junto con ocupar los principales resortes de la economía que vinculan el Perú con la economía internacional, permita que la comunidad se desarrolle desde un punto de vista de lograr más técnica, más productividad y todas las cuestiones de una economía moderna, pero sobre la base de un método colectivista. Eso básicamente es lo que pensamos. Y le paso a Mauri por lo otro de... Bueno, ahí la compañera también preguntaba qué pasaba con esta experiencia del nacionalismo y la reforma agraria. Bueno, efectivamente el golpe, la experiencia de Velasco Alvarado es una experiencia de corte nacionalista autoritario, podríamos decirlo, ¿bien? Es una experiencia que, bueno, nacionaliza muchos de los recursos naturales, nacionaliza muchos de los recursos económicos productivos, impulsa la reforma agraria, que es una de las iniciativas más resistidas en un país mayoritariamente agrario como es el Perú de los años 60, de grandes latifundios todavía. Para algunas lecturas, para algunos analistas, la reforma agraria de Alvarado liquidó el latifundio y fue un golpe mortal a la oligarquía. Para otros eso es más discutible y es matizado. ¿En qué sentido? Bueno, la oligarquía, o los restos de la oligarquía, ya se habían transformado en parte en una burguesía que tenía inversiones en diferentes sectores y también conservaba la gran extensión de la propiedad de la tierra. La reforma es limitada, es resistida. Para las versiones apologéticas de ese nacionalismo autoritario la reivindican como la liberación de las masas campesinas, ¿bien? De lo que serían los vestigios de esos sistemas semifeudales. Habría que decir que, por supuesto, que digamos, el racismo no desapareció en América Latina, menos del Perú, menos de estas sociedades de una composición mayoritariamente digamos, de pueblos originarios, ¿sí? Y lo señalo porque, digamos, esa reforma agraria no solo creo que no liquidó, digamos, el latifundio, sino no liquidó uno de los profundos clivajes de la sociedad peruana, que es el clivaje socioétnico. Es decir, los criollos siguieron explotando mayormente a los campesinos indígenas y a las campesinas indígenas, digamos. Y en las ciudades la dominación, digamos, también se expresa en cierta discriminación y marginación espacial, pero eso cambió en las últimas décadas. Y ahí me paso un poco a la pregunta que nos proponía, a una de las preguntas que proponía Rolando, con quien trabajo en la Cátedra de América, y que agradezco que esté. Y era respecto a, bueno, esta complejidad social, esta heterogeneidad social, la fragmentación socioétnica del Perú, que es mucho más notable, mucho más profunda, si lo comparamos con Chile o con otros países. Y claro, bueno,
podríamos hablar como un buen rato de esa fragmentación social, digamos, en un país que, como señalaba Juan, las discusiones del indigenismo no son recientes, digamos, no son de los 90, ¿bien? Se retrotraen a principios del siglo XX y un poquito más atrás también, digamos, ¿bien? Pero en un país mayoritariamente indígena, en el que también podríamos decir que podemos encontrar sectores de la cultura afrodescendiente, asiática, ¿bien? Pero si pensamos en las últimas 3 décadas, yo creo que lo que no deberíamos perder de vista, y recupero un poco lo que señalábamos antes, es que ese Perú del siglo XX, de los años 60 y 70, que era mayoritariamente rural, donde las comunidades indígenas eran todavía las comunidades rurales indígenas una institución fuerte, ¿bien? Producto de estos procesos que hemos repasado de forma creo que superficial, pero señalando sus profundos efectos, bueno, modificaron esa geografía de la población. Una parte muy significativa migró a las ciudades, se convirtió en un proletariado y luego de los efectos del neoliberalismo hoy encontramos una sociedad que, como señalaba justamente Rolando, entre el 70 y el 78% está en el trabajo informal. El trabajo precario, el propio Instituto Nacional de Estadística y Censo define que el trabajo precario, es decir, ese trabajo del cual las personas trabajan menos de 35 horas, no están conformes con su remuneración, están dispuestas a trabajar más, bien, pero no consiguen un empleo, el subempleo, digamos. Bueno, cerca del 60% de la población económicamente activa está en esa situación. ¿Sí? Les decía que 1/3 de la población vive en la costa, ¿bien? Y profundizaría que en el conurbano o en el conglomerado urbano, Lima, Callao, Lima es un departamento, también es una ciudad, y se hace referencia al conglomerado urbano de Lima pasando por encima de las distinciones administrativas, ¿bien? Pero allí viven cerca de 11 millones de personas en esa costa, ¿bien? De manera que luego de 3 décadas, esto les invitaba un poco a pensar, luego de 3 décadas ininterrumpidas prácticamente del neoliberalismo, ¿bien? La precarización del mundo laboral, la fragmentación o la atomización del mundo del trabajo, la dislocación de diferentes economías regionales, creo que son elementos para pensar o repensar esa alianza o esa necesaria vinculación entre el campesinado indígena y los sectores asalariados, ¿bien? Porque hoy claramente ese es lo que nos representábamos como un mundo de trabajo asalariado más homogéneo, vinculado a industrias nacionales, vinculado a ciertos mercados internos protegidos o impulsados. En el Perú eso se destruyó con el neoliberalismo. De manera que creo que es muy pertinente recuperar la apuesta de Mariátegui, ¿bien? Pero necesariamente creo que hay que evaluar esa nueva fisonomía de la estructura social. La estructura de clases se ha transformado sin dudas en el Perú. Hoy, en estos días, leía una descripción sociológica de lo que serían las clases medias en el Perú, y bueno, el autor, que no importa en este momento, nos hablaba de la confusión que hay en la sociología contemporánea respecto de estas clases medias, porque en realidad son más bien sectores populares que han migrado de la periferia o de los espacios rurales y se integran a un mundo del trabajo precario, desregulado por el Estado, ¿bien? Donde la microempresa, el microcomercio, es lo que les permite sostener día a día las economías familiares, ¿bien? En este conglomerado urbano. Por supuesto, hay clases medias en barrios tradicionales y una clase media reformulada al calor de la dinámica económica de las últimas décadas. Ninguna sociedad mantiene estática su estructura de clases, ¿bien? Porque ninguna sociedad mantiene estática sus procesos económicos. Por supuesto, dentro de las relaciones capitalistas que predominan, dentro de esta caracterización que hemos dado en general, ha habido cambios. Y por eso un poco, bueno, yo creo que hemos tratado de aportar elementos para repensar, digamos,
en las estrategias políticas, las posibilidades de pensar estas alianzas entre diferentes sectores sociales en una sociedad altamente fragmentada, pero que claramente es consciente por las consignas, por las iniciativas políticas, ¿bien? Claramente es consciente de que las oportunidades que ofrece este régimen socioeconómico los condena a la marginalidad, a la desigualdad, a la pobreza. Bueno, hay una segunda pregunta, pero lo dejo a Juan. De esto únicamente, para mí es totalmente atinado lo que dice Rolando. O sea, si hablamos de movimiento obrero, no puede ser un movimiento obrero imaginario, tiene que ser el que realmente existe. Y además los otros actores que hay en el movimiento actual, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver. Yo iría por una forma de abordar el tema que intente ver qué es lo que aporta cada sector al proceso de movilización. Porque lo que no hay todavía es una dinámica centralizadora del proceso. Hay sí movilización que se dirige a Lima, protagonizada sobre todo por las comunidades del sur. Sectores populares, como dijo Rolando, no solo estudiantes, sino también sectores de las barriadas, de lo que en Lima llaman el cono norte, estuvieron participando de las marchas y jugando un rol ahí también. Hay un principio de convergencia de diferentes sectores. Bueno, la CGTP finalmente, después de dudar mucho si se hacía amiga del gobierno o no, y yo qué sé, se llamó a parar. Había sindicatos como los mineros que estaban haciendo una huelga por una cuestión de ellos, y en un momento incluso le interrumpieron para que no se mezcle con todo el movimiento, que haya paz y esas cosas. O sea, es una dinámica muy heterogénea, con muchas fuerzas centrífugas, pero también se empezó como a generar cierta convergencia, surgió una especie de coordinación que en realidad no es que dirige los movimientos ni nada, sino que como que intentó señalar la necesidad de unificar. Y yo creo que ahí efectivamente, o sea, hay sectores que tienen cierta posición estratégica en la economía, como pueden ser los propios mineros o pueden ser los sectores portuarios. Hay todo este sector más informal, empobrecido de las grandes barriadas, que aporta combatividad y que aporta masividad, y las comunidades indígenas que tienen esa práctica de resistencia sin la cual este proceso no se hubiera sostenido hasta acá. Entonces yo creo que ahí, más allá de la organización en sindicato o en una agrupación indígena o en una agrupación estudiantil o lo que fuere, lo que está haciendo falta son otro tipo de instancias que permitan agrupar más allá de los límites de las organizaciones existentes en la actualidad, sean asambleas, consejos, coordinadoras o como se llamen, pero hacen falta instituciones de las masas en lucha que unifiquen más allá de las diferencias puntuales de cada sector o de las demandas específicas que cada sector podría llevar al movimiento, porque en realidad tampoco hay tanta demanda específica, sino que está todo unificado, que se vaya esta señora Boluarte y la Asamblea Constituyente, y un poco esa es la discusión. Así que yo lo veo que tiene que ver más con este problema, ¿no? Lo que plantea Rolando. Es decir, porque las composiciones sociológicas, digamos, o las dinámicas sociológicas en sí mismas no generan una dinámica política, ¿no? Entonces hay que ver cómo, o sea, que haya informalidad, por supuesto, es malo, porque es algo hostil hacia la organización obrera. Ahora, movimientos donde no hay, yo que sé, en la Revolución Rusa en 1905 no había sindicatos. Muchos sindicatos surgieron a la par con los consejos de obreros y no con los soviets, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que hoy por hoy van a surgir soviets en Perú, porque es otro contexto, no tendrían ese nombre, es otra cosa. Pero sí que se verifica un problema organizativo de falta de descentralización y de organización, en el cual vos tenés la única forma de resolverlo es crear organizaciones nuevas que agrupen a toda esa gente que no está organizada en ningún lado, junto con los que ya tienen algún tipo de organización. Y digo dos cosas más por las otras preguntas, así ya podemos, si querés, avanzar en Sendero Luminoso. Consideramos que es una organización, su estrategia es reformista, su método es sustitucionista y sus prácticas han sido más bien aberrantes, no sé cómo denominarlas, lo cual no quiere decir que eso justifique la represión estatal, ni mucho menos, pero no, es algo que no tiene nada que ver con el movimiento obrero, desde nuestra óptica. Ni lo consideramos una izquierda revolucionaria, más allá de que
entendemos, por supuesto, que haya gente que es del campo de la izquierda o lo que sea, que haya tenido algún tipo de simpatía o haya puesto alguna expectativa o lo que fuera. Es muy interesante el libro de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca, en la parte que él analiza la experiencia en Sendero Luminoso, lo pone como una... No, él habla de la utopía andina, ¿no? Dice, bueno, la utopía andina que surgió, esta idea, bueno, vamos a volver algún día a esa sociedad que era más justa que esta porquería de colonia. Y bueno, él lo ve a Mariátegui como alguien que dialoga con eso, aunque no asume esa postura. Y Flores Galindo, para mí, en ese contexto, analiza bien lo del Sendero Luminoso en función de esta discusión, ¿no? Lo ve como una especie de reivindicación es como una versión aberrante de la utopía andina, ¿no? Como una reivindicación del atraso, de lo rural contra lo urbano, que a su vez lo rural siempre y cuando obedezca a lo que dice la guerrilla. O sea, no es algo que para mí, desde una perspectiva marxista, se pueda defender como una estrategia propia, aunque sí se puede entender históricamente por qué surgió y por qué tuvo la trayectoria que tuvo. Bueno, y la Asamblea Constituyente habrá que ver qué pasa, porque yo lo que creo es que están más convencidas las masas que todo el resto de los actores políticos, ¿no?, del problema en la Constituyente. Se supone que mañana se puede volver a discutir en el Parlamento en el Perú el adelanto de elecciones. Y hay los de Perú Libre todos dicen que no van a aceptar ningún adelantamiento de elecciones si no hay una consulta para que se haga una constituyente, que no sería exactamente lo mismo que se haga efectivamente la constituyente. En eso nosotros particularmente y nuestros compañeros de Perú no estamos de acuerdo en establecer toda una serie de pasos previos interminables hasta que se haga una asamblea constituyente. La asamblea constituyente la están poniendo como demanda, las masas están movilizadas y se tendría que convocar de manera inmediata y con un método democrático verificable de que la gente que va a ir ahí no es la gente que pone lo de arriba. Yo creo que es muy difícil que pierda fuerza el planteo. Ayer leía un análisis de José Luis Martín Ramos, que es un historiador español, vive en Barcelona, que sí conoce mucho Perú y está haciendo análisis permanentemente, cada día por medio, una cosa así. Y él dice, para mí vamos a tener las dos cosas, las elecciones anticipadas y la constituyente. Pero bueno, hay que ver en qué contexto se da. Si lo que prima es la dinámica de la rosca, la constituyente va a ser una cosa más parecida a la de Chile, que después fue medio un fiasco. Pero no está dicho que sea así, porque la movilización es muy persistente, hay cierto desgaste, pero no cede. Y vos no podés matar a todas las personas que se movilizan, por más que seas el gobierno más facho del mundo. Entonces, yo creo que va a estar difícil que se imponga una derrota al movimiento actual, por lo menos en lo inmediato, lo cual no quiere decir tener una mirada alegre o triunfalista, pero sí que hay que prestar mucha atención y hay que aprender de lo que están haciendo en Perú, porque es un pueblo muy valiente y que tiene muy claro lo que está pidiendo. Entonces, y ahí la Asamblea Constituyente es una demanda central que cuestiona toda esta porquería que describió Mauri al principio, ¿no? O sea, el régimen político que se constituyó en el Perú al calor de todas las derrotas que sufrió el pueblo con la imposición del neoliberalismo. Bueno, perdón, ¿qué pasó? Bueno, agradecerles y la combinación sobre todo, me gustó. Y me hace reflexionar un poco en que Mariátegui, cuando habla de la organización comunal de los pueblos originarios o de los indígenas en ese momento, está hablando de algo que no es arcaico, porque nada de lo que haya no sido puesto en práctica masivamente puede decirse arcaico. Entonces yo me preguntaba, cuando ustedes decían de las divisiones o de las diferencias que había que observar entre los estudiantes, los obreros y demás, respecto del movimiento campesino o del movimiento originario, me preguntaba más acerca de las similitudes y de cuántos de los integrantes de estos estudiantes, de estos grupos de obreros, que aunque no están siendo pagos, vamos a llamarles obreros, son indígenas. Y en esa similitud encuentro un hilo de unión con Mariátegui. Eso quería decir, que me quedó de lado.
una de las preguntas de una compañera respecto a lo que pensábamos sobre esta reivindicación de una asamblea constituyente, y lo que invitaba un poco a pensar Rolando respecto del proceso chileno y el proceso peruano. Bueno, no sé, lo que es evidente es lo que señalaba Juan, digamos, el proceso peruano, hay como cierta claridad respecto de las reivindicaciones sociales, ¿bien? De las masivas reivindicaciones sociales. Lo otro que es evidente, pero no está de más recordarlo, es que es un proceso que está abierto, ¿bien? Que es muy reciente, y me parece que, bueno, por lo menos yo no voy a arriesgar un pronóstico, digamos, pero hay múltiples posibilidades, está claro. Lo que sí es un elemento que no hemos dicho hasta aquí es que desde el punto de vista del ejercicio del poder, de la clase dominante, lo que se evidencia no solamente es la falta o la débil legitimidad del régimen, sino ciertas escisiones al interior de las clases dominantes, ¿bien? Esas divisiones me parece que explican la imposibilidad de resolver hacia algún proyecto que dé salida o por lo menos ofrezca alternativa de conciliación con algunos sectores sociales. Eso ahora no se ve, el régimen responde sencillamente con represión y, bueno, la sociedad se moviliza. Yo coincido con Juan, digamos, la experiencia de Chile, el actual gobierno de Chile y toda la deriva de la reforma constitucional, sencillamente lo que tramitó fue, bueno, una nueva alianza entre ciertos grupos sociales, digamos, ¿sí? Perdió, creo yo, su perspectiva de clase, hizo por supuesto algunos cambios, no hay duda de que la Constitución llevó adelante algunos cambios, pero bueno, me parece que es una respuesta muy moderada, digamos, en relación a las demandas de las grandes movilizaciones que vimos en el 2019 y en parte en el 2020. Bien, allí había expectativas de terminar con el neoliberalismo y esta Constitución no parece poner fin al neoliberalismo en Chile. Y agrego una cosa más, es una pregunta que un poco, digamos, yo me la había formulado, pero necesitaba contexto, necesitaba más tiempo, y bueno, en la primera ronda la pasé por alto. Y es que yo les comentaba, digamos, que en Perú toda una serie de presidentes ahí que terminan mal sus periodos de gobierno, algunos de corte progresista o digamos liberales o de izquierdas, como en este caso. Lo que veo de constante en esas experiencias, digo, Pedro Kuczynski, Pedro Castillo y otros, Ollanta Humala, es que han tenido programas políticos que siempre son conciliadores con los acuerdos de las clases dominantes, es decir, no pretenden modificar las estructuras, y cuando hay un poquito de presión, la primera respuesta es más políticas de acuerdo a los consensos de esas clases dominantes. Pedro Castillo, bueno, no asumió con un programa revolucionario, apenas con un programa de algunas reformas que no pudo cumplir, y a medida que el Congreso, que esa es un poco la dinámica de la política de los últimos años en Perú, ¿no? El Congreso enfrenta al Ejecutivo, que básicamente están expresando, digamos, tensiones al interior de la clase dominante, pero en definitiva, a las presiones que recibía Castillo, su respuesta era cambiar un ministro más cercano a la tecnocracia de las clases dominantes. En lugar de profundizar o llevar adelante reformas rápidas y que den respuesta a los problemas profundos del Perú, su respuesta era incorporar en su gabinete a ministros que, bueno, tuvieran el visto bueno de las clases dominantes. En el caso de Chile creo que sucedió algo similar. Digamos, la reforma se fue adecuando a lo que las clases dominantes aceptaban como tolerable. Y no quiero avanzar un pronóstico sobre lo que pueda pasar en Colombia, ¿bien? Pero en definitiva mi temor es que algunas de estas expresiones
de izquierda, bien, están más preocupadas por obtener la aprobación de las clases dominantes que llevar adelante un programa, no digo revolucionario, sino de reformas profundas. Así que, por lo menos en estas tres experiencias, puedo ver algo en común, digamos, y que es un principio muy conciliador en sus programas y en sus iniciativas políticas. Eso.